yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Los grandes cambios que produjo la Ley 100 en el sistema de seguridad social generan conflictos todavía. Uno de ellos es el peligro de cierre que sufren varios hospitales públicos de gran trayectoria, no solo médica, sino de atención a los sectores más pobres del país. Es el caso del Hospital Materno Infantil, que estuvo al borde del cierre por la gran deuda que tiene el Estado, la Nación, con sus empleados. El Hospital Materno Infantil tiene una trayectoria inmensa en Colombia, ha formado un cuerpo médico especializado en atender a niños, a los niños más pobres y en atender las enfermedades más recurrentes que se presentan cuando se trata de madres y cuando se trata de niños. Esta noche tenemos el caso del Materno Infantil del San Juan de Dios, presentado por los mismos médicos, por el decano de Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y por integrantes del cuerpo del Hospital Materno Infantil que nos explican su historia y su importancia ahora que ha salido de la crisis. Bienvenidos. Los hospitales públicos han venido en crisis y estos hospitales no fueron la excepción. Cuando en el año 2002 el Consejo de Estado deshace, digamos, las decisiones que se tomaron en años anteriores creando la Fundación San Juan de Dios, el Consejo de Estado considera que los hospitales siguen siendo públicos. Desde ese momento empieza a esperarse una solución para tratar de corregir los pasivos. Han venido sucediendo una serie de cosas. Inicialmente hubo una ley de monumento nacional que pretende apoyar un poco a los hospitales y además les da un carácter de hospital universitario que no existía en la reglamentación. Posteriormente, cuando ya la crisis se agudiza, hay una apropiación de unos dineros que se esperaban permitieran resolver el problema para el materno infantil, para permitirle la continuación de su prestación de servicios, pero en este momento pues hay unas dificultades porque no se ha podido resolver en ningún sentido. Los trabajadores se tomaron el hospital para evitar que pues se cerrara y se olvidara del problema laboral, y en este momento pues está peleándose la forma, o se está decidiendo cómo va a ser la forma de liquidación del hospital. Hay un solo paciente hospitalizado y de resto, como podrán ver, no hay más pacientes. Nosotros seguimos aquí en este momento cubriendo programas desde el punto de vista de conferencias teóricas, etcétera, porque la práctica está reducida por haber un solo paciente, pero queremos acompañar con la esperanza de que este hospital siga. En este momento tenemos un paciente que tiene 4 meses, que nació aquí en la institución y que, dado que tiene una serie de problemas de índole neurológico y respiratorio, todavía necesita de los cuidados de una institución de salud. Es la cama 42 del servicio, porque es lo único que en este momento está abierto, o sea, el único paciente que hay, porque ahora van a ver, todo el hospital está completamente desocupado. Y en un momento determinado hubo 120 camas de recién nacidos. No, pues ahorita uno está en una situación de que piensa, ¿será que me retiro? ¿Qué tal lo arregle? Que no sabe para dónde coger, no sabe qué hacer. Y si se retira, ahorita está difícil la situación para conseguir trabajo. Lo que es la salud está muy mal, sobre todo muy mal paga. Peor es para la gente de bajos recursos, porque ya no van a poder acceder tan fácil a un servicio médico como este. Porque la gente que tiene plata puede acceder a cualquier servicio, pero la de bajos recursos no, porque no tienen la plata, no tienen de dónde sacar para que la atienda un especialista. Puede haber un médico general en los CAMIS o en esos sitios, pero no un especialista. El personal está a la espera de que se le den indicaciones para volver a arrancar a trabajar. Estos son personas que duraron 7 años sin aumento de salario, con la única perspectiva de que el hospital no fuera cerrado. Eso fue un esfuerzo que ellos hicieron con el único objetivo de que este hospital no se cerrara, porque saben la importancia que tiene para las mamás más pobres del país. El materno infantil está abierto todavía, está en sus últimos momentos, y el San Juan de Dios ya prácticamente está cerrado desde hace varios años.
hay una deuda y se requiere una solución económica. De lo que se ha tratado es que el materno infantil, que todavía está intentando seguir vivo, reciba una inyección que permita resolver las dificultades del momento mientras hay una solución de fondo y permita que nuevamente continúe prestando sus servicios. En este aspecto, la Universidad Nacional pues, hace un acompañamiento desde el punto de vista de su disposición para continuar apoyando la regencia académica y la prestación de servicios dentro del desarrollo de sus programas en la institución, como siempre se ha hecho. Materno Infantil y San Juan de Dios nacen como una misma institución y transcurren todo su devenir juntos. Este hospital desde sus orígenes, como sabemos desde temprana colonia, se dedicó a la atención de menesterosos y tempranamente asumió la educación médica como una de sus principales misiones. Dentro de la Orden de los Hermanos Hospitalarios y con el padre Miguel de Isla, también la influencia de Mutis en la época de la colonia, y posteriormente ya en la República con el ingreso a la Universidad Nacional se entra la ciencia, se solidifica este conocimiento científico dentro del hospital y así se llega entonces en 1914 a hacer la primera cirugía de corazón en San Juan de Dios, el primer trasplante renal en 1964. Este estilo de trabajo entonces entre asistencia y docencia generó entonces que la educación médica se diera en forma natural y de un modelo muy especial. Siempre el San Juan de Dios fue construido con grandes espacios, amplios quirófanos para el ingreso de estudiantes, salones en los, siempre cada piso tenía aulas y auditorios para que tanto la asistencia como la educación médica se hicieran de la mejor manera. El profesor, el estudiante de posgrado y el residente transmitían los conocimientos de uno a otro de una manera fluida, en una forma de cascada, que era muy útil ese modelo de enseñanza de profesores, estudiantes de posgrado, estudiantes de pregrado. La interdisciplina se da en forma espontánea porque al estar todo el conocimiento médico bajo un mismo techo y en tal proximidad, había mucha discusión entre médicos internistas, psiquiatras, cirujanos, rehabilitadores, de todas las áreas del conocimiento médico se mezclaban y de esta forma el beneficiado era el paciente. Las decisiones se tomaban muchas veces por juntas quirúrgicas, por consensos, que eso beneficia mucho al enfermo y es la misión de los hospitales universitarios, donde la decisión no la toma un médico en forma aislada en un consultorio, una gran decisión que es de gran trascendencia para un enfermo, sino que una decisión era tomada siempre en consenso al lado de la academia, al lado de una junta quirúrgica. Hoy en día, actualmente, con la Ley 100 y la Ley 30 de Educación, tanto la salud como esta educación se han convertido en negocios. Entonces, hoy en día a un hospital va un estudiante de medicina y ya están mirando es cuánto va a pagar o exigen siempre un pago de ese estudiante para que pueda ingresar al hospital. Esto se ha desdibujado totalmente esa actividad que durante cientos de años se realizó San Juan de Dios. Y lo meritorio de este hospital es que en sus 400 años de existencia siempre mantuvo esa misión de salud y educación a pesar de la Ley 100 y la Ley 30. En la época colonial fue el centro de la medicina galénica más importante que tuvo el nuevo reino de Granada. Fue el periodo en el que lo tuvieron los hermanos de San Juan de Dios, de 1635 a 1835. En 1835 pasó a ser gobernado por la provincia de Bogotá. Fue entonces un hospital general, es decir, un hospital donde entraba todo tipo de enfermedades, aunque no había los medios necesarios para separarlas. Y cuando lo recibe la Universidad Nacional en 1867, el hospital comienza el proceso de medicalización, es decir, de la introducción de las 3 mentalidades médicas modernas: anatomoclínica, fisiopatología y etopatología. Pues muy maluco decir eso, de la desidia de los gobiernos liberales y conservadores en la República frente a estas instituciones. Porque una cosa que es como una mancha de liberales y conservadores
en el siglo XIX. Es la forma en que estos dos partidos políticos, durante 14 guerras civiles, terminaron con el patrimonio económico del San Juan de Dios, que fue la institución más rica del país y la tercera de América Latina, después de 1767, cuando fue expulsada la Compañía de Jesús. Después de la expulsión de la Compañía de Jesús, el 1 de agosto de 1767, la institución más rica del país, la obra pía más importante, fue el Hospital San Juan de Dios. Y sus legados y su patrimonio fueron menoscabados por los gobiernos liberales y conservadores, que no cumplieron con los compromisos de la beneficencia pública, que los dineros pactados para llevar a cabo el programa de beneficencia pública los gastaron en las 14 guerras civiles. Mientras tanto, el patrimonio del San Juan fue invertido en las 6 instituciones de beneficencia, para hablar solamente hasta la guerra de los 1000 días. La Universidad Nacional está presente desde la época de su creación, que fue muy cercana a la creación del Hospital San Juan de Dios. Hay una diferencia de unos 32 años, más o menos. Desde esa época se empezaron a desarrollar programas en estos hospitales. Hemos estado aquí hasta esta época, llevamos casi 139 años y hemos estado siempre haciendo la regencia académica de los hospitales. Las causas de muerte materna pues se tiene que son la preeclampsia en Colombia, la primera causa, segundo la hemorragia, tercero la alteración del parto en el sentido de obstrucción del parto, condiciones muy parecidas a las de África, y por último la infección. Y entonces lo que uno ve es que el hospital es la única institución en el país que tiene especialización en atender este tipo de patología. Era tal la capacidad de la institución que había sitios específicos para los niños con infección y un sitio como el que acabamos de pasar, también es una unidad de cuidado intensivo, pero no era para niños infectados. O sea, nosotros atendíamos 20 pacientes, entre 20 y 22 pacientes que ameritaban ventilación mecánica, o sea, que necesitaban un ventilador al lado porque eran tan prematuritos o tenían un problema respiratorio tan grave que necesitaban ventilación. De una parte tiene una infraestructura que está complementando las necesidades de atención en salud en áreas, por ejemplo, como la unidad de cuidado intensivo neonatal. Hay servicios como el de toxemias, que sigue siendo un problema y una causa de mortalidad importante, en donde nosotros tenemos un grupo trabajando desde hace muchos años con una gran capacidad y con un gran conocimiento. Si se pierden estos programas, pues sería un punto menos a favor de tratar de resolver el problema y bajar las cifras de mortalidad materna, perinatal y neonatal. Nosotros podríamos especializarnos o atender especialmente a las pacientes con patologías como preeclampsia, es una patología muy frecuente en el embarazo. Podríamos atender todo lo que es patología de una enfermedad que se llama MOLA, que unos investigadores del hospital ganaron el último Premio Nacional de Medicina. Es una patología tumoral del embarazo que no se atiende en este momento de manera organizada. Podríamos atender los pacientes provenientes de los desplazados del país, centralizar el manejo de las infecciones, solamente por decirlo desde el punto de vista de asistencia. Desde el punto de vista de educación podríamos entrenar a los médicos del distrito y de las zonas aledañas en la atención de la urgencia obstétrica. Eso podría generar renta y venta de servicios a la institución, a la vez que mejoraría la calidad de la atención.
Y por último, convertir este centro en un instituto de investigaciones que recoja recursos para solucionar los problemas nuestros con investigación propia, sabiendo que hay muchas entidades que estarían interesadas en financiar la investigación. O sea que lo único que uno piensa es que la peor alternativa es cerrar el hospital desde el punto de vista de salud para la población, desde el punto de vista de educación médica y desde el punto de vista de investigación en un país que casi no tiene investigación. La universidad desarrolla aquí sus programas y sobre todo programas, algunos tienen mucha relación con el nivel de complejidad de este hospital y que además son de importancia para el distrito y para el país. En este hospital funcionan los programas relacionados con el área de la ginecología y la obstetricia y con la perinatología y la neonatología. En ese ámbito está la mortalidad materno-infantil de este país, del distrito, y nosotros tenemos servicios de una alta complejidad, hacemos un acompañamiento que puede ayudar a resolver mucha de esta problemática para la población. Si se cierran instituciones con alto nivel de especialización, muy probablemente la mortalidad materna va a aumentar. Se dice, por ejemplo, que de cada 100 mamás, 5 van a tener complicaciones muy serias en el embarazo, que no son ni predecibles ni prevenibles. Y de esas aproximadamente la mitad van a requerir cuidado intensivo. Si tenemos en Bogotá 100.000 partos, aproximadamente 5.000 mamitos van a tener complicaciones graves en el embarazo. De estas, aproximadamente 500 van a requerir cuidado intensivo, lo que nos daría casi que 40 mamás mensuales que no vamos a quedar sin donde atenderlas en un centro especializado que tenga, como decía, el conocimiento del manejo de estas patologías. Nosotros queremos que el Instituto Materno Infantil siga abierto y tenemos todavía muchas cosas por desarrollar, tenemos posgrados por realizar. La universidad está empeñada en impulsar la investigación y existen áreas de investigación importantes dentro de este campo que nos gustaría poder seguir realizando. Además, la experiencia obtenida aquí nos permite asesorar inclusive en el desarrollo de políticas públicas y nos gustaría seguir haciendo el acompañamiento. El hospital es ente separado del San Juan de Dios en el año de 1944. Antiguamente la atención de las madres y de los recién nacidos estaba dentro del complejo hospitalario San Juan de Dios y es en el 44 donde adquiere como identidad propia. Desde ese tiempo hacia acá se ha convertido en un sitio donde se atienden recién nacidos y gestantes de alto riesgo provenientes de toda la ciudad y provenientes también de los antiguos territorios nacionales. Total que se ha convertido en el instituto que fue pionero de la atención perinatal y materna y neonatal modernas. Es aquí donde se inicia la ventilación mecánica, es aquí donde sale el programa Canguro, que fue galardonado con el premio Sasakawa, que es un premio de la Organización Mundial de la Salud. En este momento hay cerca de 70 países que tienen programa Canguro. La Secretaría de Salud ha sido el ente que permanentemente ha dicho que el hospital es necesario para la atención de la salud de gestantes y de recién nacidos y que dada la capacidad de atención, que son 120 camas de recién nacidos, pues un cierre de este hospital indudablemente que pondría en aprietos a la Secretaría de Salud para hacer la cobertura de la población neonatal. Además de esto, siempre tanto el materno como el San Juan fueron hospitales que constituían el punto de referencia para los antiguos territorios nacionales. Uno mira la geografía nacional y hay definitivamente sitios donde se remiten, llámese Cali, Bucaramanga, Medellín, pero todo lo que corresponde al oriente colombiano, todo venía a nuestro instituto, tanto al materno como al San Juan. ¿Y qué va a pasar con todo ese bagaje que deja el hospital? Bueno, yo me imagino que lo que uno ve en los demás sitios es que la atención hay sobreocupación en muchos sitios, ¿no? Porque finalmente en algún sitio se tienen que atender esas gestantes. Mucho de esto, de la parte de atención de recién nacidos,
pues obligatoriamente se han ido creando al lado en todo Bogotá, unidades de atención neonatal. Pero una cosa es atender o tener un servicio de recién nacidos y otra cosa es tener un hospital universitario con todas las características que tienen los hospitales universitarios y que constituyen una garantía para que el desarrollo de los niveles de atención se dé. Nuestro hospital toda la vida ha sido eso, un hospital universitario que ha generado conocimiento. En este momento estamos seguros que sin la participación del materno, la norma 412, que es la norma de atención neonatal, no estaría en los términos en que está. Ha sido el hospital que ha liderado, por ejemplo, 2 programas de tamizaje a nivel nacional. Hipotiroidismo congénito en el año de 1978, 79, por ahí en esa época, y el programa de detección de sífilis congénita. Nuestro hospital, en algún momento estuvimos haciendo revisión de la literatura y encontramos con el doctor Roberto Carrascal que la primera publicación, no quiero decir que sea la primera, pero la primera que encontramos en el año de 1911, salida del doctor Bernardino Herrera del materno infantil. Vamos a cumplir 100 años de estar publicando de sífilis y ha diseñado toda la política de tamizaje para sífilis congénita. Ha permitido entender el proceso de atención del recién nacido en sala de partos, en sala que para la mamá es el parto, pero para el recién nacido el nacimiento. Entonces, en eso ha sido pionera. Tiene hoy en día, dentro de la limitación de los recursos salen cosas muy buenas. El programa materno sale de la limitación de recursos que tiene esta institución. El diseño de un dispositivo de asistencia ventilatoria, que es el CPAP nasal, diseñado por el doctor Currea, un profesor de la universidad, en este momento lo encuentra uno como algo muy nuevo en la literatura y en el manejo de los recién nacidos, y fue diseñado en este hospital hace 20 años. Y el estudio de los errores innatos de metabolismo en la época neonatal aparece también en esta institución, o sea que el hecho de ser un hospital universitario y la presencia de la Universidad Nacional hace que este instituto, con ese volumen de pacientes tan grande, pues sea capaz de implementar cosas nuevas en salud. Proyecto Ciudad Salud. Este proyecto trata de organizar el conjunto de los hospitales de esta área, que incluye la Samaritana, el Instituto Nacional de Cancerología, el Materno, la Misericordia, y hay interés de Medicina Legal y del Hospital San José de hacer parte de ese proyecto. Es un proyecto que incluye un trabajo coordinado desde todo punto de vista, en todo aspecto, desde suministros, información, etcétera, y de alta tecnología. No tendría sentido dentro de un proyecto de esos que ahora desaparezca el materno cuando está cubriendo un área muy específica, que es el área materna y perinatal específicamente. Para los obstetras y las parteras que trabajan en los países en desarrollo, la mortalidad materna no es solo una estadística, tiene que ver con mujeres que tienen nombres y tienen rostros en los que hemos visto reflejados la agonía, el dolor y la desesperanza, rostros que continúan viviendo en nuestra memoria y continúan obsesionando nuestros sueños. No simplemente porque esas mujeres estaban en la primavera de sus vidas y murieron en el momento de la espera y el júbilo, no solamente porque la muerte materna es una de las más terribles formas de morir, sino principalmente porque cada muerte materna es un evento que había podido ser evitado y por lo tanto nunca se debió haber permitido que pasara. Esperando que el hospital se reabra, porque seguimos con la esperanza de que el materno volverá a tener sus pacientes, porque es la vida del hospital.
Definitivamente el materno-infantil se salvó. El gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, giró ya los 60.000 millones que se requerían para pagar las viejas deudas y ponerlo en operación de nuevo. El distrito lo arrendó y así se van a reiniciar las operaciones en el materno-infantil. El cuerpo médico, su cuerpo de trabajadores, podrán seguir aportándole al país y a la ciudad de Bogotá en especial todo el conocimiento y todas las investigaciones que por su trayectoria están en capacidad de realizar. Buenas noches. Yapa, yapa, yapa.